Buenas noches a los que conducen de noche. Mi nombre es Javier y llevo 5 años manejando para una de esas aplicaciones en la Ciudad de México. He visto de todo en este asiento: borrachos, parejas peleando, turistas maravillados, gente que llora en silencio mirando por la ventana. Te conviertes en una especie de confesionario sobre ruedas. Pero hay una historia que nunca he contado. No a la policía, no a mi familia, no a nadie. Porque hay viajes que no terminan cuando el pasajero se baja. Hay algunos que te marcan para siempre. Lo que les voy a contar esta noche es la única razón por la que ya no acepto viajes después de la medianoche, sin importar la tarifa. Y les prometo que si se quedan conmigo, si recorren esta ruta una vez más a mi lado, al final les revelaré lo que esa pasajera dejó en mi auto. No es dinero, no es un objeto, es una prueba helada de que lo imposible me encontró esa noche y que de alguna forma me estaba esperando. Fue una noche de martes, un 17 de octubre de hace 2 años. El cielo estaba despejado, estrellado, ni una sola nube. Eso es importante, recuérdenlo. Eran casi las 2 de la mañana y estaba a punto de desconectarme cuando sonó una última alerta de viaje. La recogida era en una callecita vieja de Coyoacán. El destino, Panteón Civil de Dolores. Un viaje extraño a esas horas, pero la tarifa era buena y pensé que sería algún guardia de seguridad o trabajador nocturno del cementerio. Llegué a la dirección. Era una calle oscura con árboles enormes que tapaban la luz de las farolas. Esperé. Después de un par de minutos, vi una figura salir de las sombras de una casona antigua. Era una mujer, muy anciana. Caminaba despacio, encorvada, apoyándose en un bastón. Abrí el seguro y ella se subió al asiento de atrás con dificultad. «Buenas noches», le dije. No me respondió. Solo escuché el sonido de la puerta al cerrarse. Inicié el viaje. El silencio en el auto era total, solo roto por la voz del GPS. Miré por el espejo retrovisor. La anciana miraba por la ventana, su rostro apenas visible, un perfil de arrugas y piel pálida. Y entonces noté algo extraño. El asiento de tela donde estaba sentada se estaba oscureciendo, estaba mojado, y su ropa, un vestido oscuro y anticuado, parecía empapada, como si acabara de caminar bajo un aguacero. Pero como les dije, la noche estaba completamente seca. No había llovido en días. Un frío antinatural comenzó a llenar el coche. No era el frío del aire acondicionado que estaba apagado. Era un frío húmedo, penetrante, que parecía salir de ella. Se me erizó la piel. Mis manos se aferraban al volante. Quería preguntarle si se encontraba bien, si necesitaba algo, pero una sensación de pavor me lo impedía. Sentía que no debía hablar, que cualquier palabra rompería un pacto de silencio que no entendía. Fue en ese momento, con el olor a tierra mojada y a ozono llenando el auto, que me di cuenta de que esto no era un viaje normal. Este era otro tipo de viaje. Y si estas historias, las que se esconden en las calles solitarias de la madrugada, son las que te mantienen alerta, necesito que me ayudes a que no se pierdan. Estas confesiones solo existen si alguien las escucha. Tu suscripción, un comentario, es la única prueba de que no estoy loco, de que alguien más sabe que hay cosas ahí fuera. Es urgente que estas voces se oigan. Ahora déjame decirte a dónde me llevaba realmente el GPS. El navegador no marcaba la entrada principal del panteón. Marcaba un punto en el interior, a lo largo de uno de los pasillos de tumbas, un lugar al que es imposible llegar en coche. Pensé que era un error de la aplicación. Conduje hasta la entrada principal, que estaba cerrada con una enorme reja. «Señora, hasta aquí puedo llegar», dije con la voz temblorosa. «La entrada está cerrada». Me detuve y me giré para mirarla. Ella no me estaba mirando a mí. Miraba hacia el frente a través del parabrisas, a las tumbas que se veían en la distancia. Y entonces habló. Su voz,
Era un susurro, frágil como una hoja seca. «Gracias, hijo», dijo. «Ya llegué a casa». Antes de que pudiera responder, abrió la puerta y se bajó. No la vi caminar hacia la reja. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba. Se había desvanecido en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, el corazón desbocado. Esperé a que la aplicación marcara el viaje como finalizado. Nunca lo hizo. La pantalla se quedó congelada. Reinicié el teléfono. El viaje había desaparecido de mi historial. No había registro, no había pago. Era como si nunca hubiera existido. Arranqué el coche y me fui de allí lo más rápido que pude, con las ventanas abiertas a pesar del frío, tratando de sacar ese olor a humedad y tumba de mi coche. Llegué a mi casa, todavía temblando. Fue entonces cuando me armé de valor para mirar el asiento trasero. Estaba mojado, en efecto. Un charco de agua limpia y fría empapaba la tela, y sobre el charco había un objeto pequeño y oscuro. Aquí está la revelación, la promesa que les hice. No era una moneda, no era una joya cualquiera, era un pequeño relicario de plata, ennegrecido por el tiempo. Lo reconocí al instante. Mi pulso se detuvo. Era el relicario de mi abuela, el mismo que yo mismo coloqué en sus manos, dentro de su ataúd, hace exactamente 10 años, en el aniversario de su muerte. Murió un 17 de octubre. La dirección que la aplicación había marcado no era aleatoria. Era la ubicación exacta de su tumba. La mujer del asiento trasero no era solo un fantasma. Era mi abuela, que había venido a recordarme la fecha y a dejarme una prueba de que, aunque cerremos la puerta, algunos pasajeros nunca se bajan del todo. Desde esa noche, a veces, cuando llueve, el coche huele a tierra mojada y a flores viejas. Y sé que no estoy solo. Hay viajes que te llevan a un destino y hay otros que te llevan el destino a ti. Me llamo Sofía. Manejo en Monterrey. Para una mujer, trabajar de noche tiene sus riesgos, pero aprendes a leer a la gente, a confiar en tu instinto. Tu coche se convierte en tu fortaleza. Pero, ¿qué haces cuando la amenaza no es la persona que se sube, sino la que nunca aparece? ¿Qué haces cuando la tecnología que te da trabajo se vuelve en tu contra, guiándote hacia una pesadilla de la que no puedes escapar? Les voy a contar la historia de un viaje que acepté, un viaje que nunca tuvo un pasajero, pero que me dejó la peor calificación posible y un miedo que todavía me hace revisar el asiento trasero en cada semáforo en rojo. Fue una noche de jueves, de esas noches pegajosas de calor en Monterrey. La ciudad brillaba, llena de vida. Yo estaba en la zona de San Pedro, dejando a unos ejecutivos en un restaurante caro. La noche iba bien. Justo cuando pensaba en ir por un café, sonó la alerta. El viaje era largo, la tarifa excelente. La recogida era en las afueras, por la carretera a Monclova, en una zona industrial llena de fábricas y bodegas abandonadas. El nombre del pasajero, Miguel. 5 estrellas de calificación. Parecía seguro. Conduje unos 20 minutos para llegar. La zona era desoladora. Naves industriales oxidadas, calles sin pavimentar, farolas rotas. El punto de recogida que marcaba el GPS era la entrada de una fábrica textil abandonada. Las ventanas estaban rotas, las puertas selladas con cadenas. No había nadie. Me detuve y activé las luces intermitentes. «Hola, Miguel. Ya estoy en el punto de encuentro», escribí en el chat de la aplicación. No hubo respuesta. Esperé el tiempo reglamentario, 5 minutos. Estaba a punto de cancelar el viaje y marcarlo como pasajero no encontrado, cuando sucedió algo. La aplicación emitió un sonido. La pantalla cambió. El viaje se había iniciado. «Recoge a Miguel», decía la pantalla. Ahora decía «en curso, dirígete al destino». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Eso era imposible. Yo no había deslizado el dedo para iniciar el viaje, y no había nadie en mi coche.
Intenté cancelar, finalizar el viaje, pero los botones no respondían. La aplicación estaba bloqueada, mostrándome solo el mapa con la ruta marcada en azul. El pánico se apoderó de mí. Llamé al número del pasajero. Sonó una vez y luego una grabación. El número que usted marcó no existe. Sentí un escalofrío a pesar del calor. Fue entonces cuando sentí un cambio en el coche. Un ligero hundimiento en la suspensión trasera, como cuando se sube una persona corpulenta. Miré por el espejo retrovisor. El asiento estaba vacío, pero el coche se sentía más pesado. Fue aquí cuando la razón empezó a abandonarme. Y si alguna vez han sentido eso, esa certeza de que las reglas del mundo ya no aplican, sabrán el terror del que hablo. Apoyen este canal. La única forma de combatir esta oscuridad es compartirla, demostrar que no estamos solos en esto. Una suscripción, un comentario, me dice que hay más gente despierta en la noche. Es vital que estas historias se sepan, antes de que nos convenzan de que todo fue una pesadilla. Déjenme mostrarles el destino al que me obligaron a ir. No tenía opción. Tenía que seguir la ruta. Tal vez, si llegaba al destino, la aplicación se desbloquearía. La ruta me llevaba de vuelta hacia la ciudad, pero por caminos secundarios, calles oscuras que nunca había transitado. El silencio en el coche era aterrador. Encendí la radio para calmar mis nervios. Sonaba una canción popular, pero de repente la emisora se llenó de estática. Giré el dial, pero cada estación era lo mismo. Un ruido blanco y crepitante. Y debajo de la estática, casi imperceptible, creí escuchar una respiración lenta, profunda, que venía del asiento trasero. Apagué la radio. El silencio volvió, pero ahora era peor. Ahora estaba escuchando. Cada crujido del coche, cada sonido del exterior, lo analizaba. El peso en el asiento trasero parecía moverse. Sentía su presencia. No podía ver nada, pero sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que no estaba sola. El destino final estaba cerca. El GPS me indicó que tomara la salida hacia un puente, el puente atirantado. Pero no me dirigía al puente en sí, sino a un mirador desolado debajo de él. Un lugar conocido por ser un sitio donde la gente iba a terminar con todo. Me detuve en el lugar exacto que marcaba el mapa. Era un aparcamiento de tierra, vacío, con vistas al río Santa Catarina. La aplicación emitió un sonido. Has llegado a tu destino. Y de repente pude finalizar el viaje. Deslicé el dedo con una velocidad desesperada. Viaje completado. La pantalla volvió a la normalidad. El coche, de repente, se sintió más ligero. La presencia se había ido. Respiré hondo, temblando. Abrí mi historial de viajes para reportar el incidente. Pero el viaje no estaba. No había ningún registro de un pasajero llamado Miguel, ni de una recogida en una fábrica abandonada, ni de un viaje a un puente. No existía. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación. Califica a tu pasajero, Miguel. Y debajo, mi nueva calificación como conductora. Había bajado. Miguel me había calificado a mí. Me dio una estrella. Esa noche no recogí a una persona. Recogí a una memoria, a una desesperación. Lo llevé a su último viaje, una y otra vez. Hay fantasmas que penan en las casas, pero hay otros, más modernos, que siguen pidiendo un coche para llegar al lugar donde se quedaron anclados, y a veces te califican por el servicio. Saludos, mi nombre es Carlos. He sido conductor en la antigua Guatemala desde que las aplicaciones llegaron a esta ciudad colonial. Mi coche conoce cada calle empedrada, cada ruina iluminada por la luna.
Me encanta mi trabajo, especialmente con los turistas. Les muestras la belleza de tu tierra y te cuentan historias de la suya. Es un buen intercambio. Pero una noche recogí a un hombre que no era de ninguna parte y de todas a la vez. Un hombre que me pagó generosamente para que le diera un tour, no por los lugares bellos, sino por los olvidados. Su último tour. Y yo fui su último conductor. Era una noche de noviembre, después del Día de Muertos. El aire todavía olía a cempasúchil y a copal. La ciudad estaba tranquila. Recibí una solicitud de viaje en efectivo para empezar en el Parque Central. Mi pasajero era un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido, con un traje de lino blanco, algo anticuado. Era extranjero, pero su español era perfecto, con un acento extraño, musical y antiguo. «Buenas noches», dijo, con una sonrisa amable. «Quisiera contratarlo por el resto de la noche. El dinero no es problema. Solo quiero que me lleve a algunos lugares que la mayoría de la gente ha olvidado». Me pareció excéntrico, pero el fajo de billetes que me mostró era más que suficiente. Acepté. Su primer destino fue las ruinas del convento de Santa Clara, pero no la entrada principal. Me pidió que rodeara hasta la parte de atrás, donde los muros se desmoronan en la oscuridad. Se bajó y se quedó mirando las paredes en silencio durante 10 minutos. No tomó fotos, solo miraba. Cuando volvió a subir, tenía una mirada de profunda nostalgia. «Aquí se escuchaban los mejores coros», dijo en voz baja. Continuamos así durante horas. Me llevaba a las ruinas de la catedral, a la Candelaria, a la Recolección, pero siempre a las partes no restauradas, a los rincones oscuros y olvidados por los turistas, y en cada lugar compartía detalles históricos que yo, que nací y crecí aquí, nunca había oído. Hablaba de las familias que construyeron esos muros, de los terremotos como si los hubiera sentido, de los susurros de los monjes como si los hubiera escuchado. No parecía un turista que había leído guías. Parecía alguien que lo recordaba. El ambiente en el coche se volvió extraño, cargado de una melancolía que no era mía. En ese momento ya no me sentía como un conductor. Me sentía como el barquero de un río muy antiguo. Si alguna vez han sentido que el tiempo se dobla sobre sí mismo, sabrán de lo que hablo. Y si quieren que estas historias sigan saliendo a la luz, su apoyo es crucial. Estas no son solo historias, son advertencias. Suscríbanse, comenten, díganme que no soy el único que ha transportado a un fantasma. Es la única manera de saber que estas experiencias son reales. Déjenme contarles cuál fue nuestra última parada. El destino final que me pidió fue las ruinas de la ermita de la Santa Cruz, en lo alto de una colina a las afueras de la ciudad. Un lugar casi completamente destruido, al que rara vez va alguien, incluso de día. El camino era malo y la noche estaba sin luna. Cuando llegamos, el lugar era una mancha de oscuridad impenetrable. «Aquí es», dijo con una voz que sonaba a la vez satisfecha y triste. «Muchas gracias por el viaje. Ha sido usted muy amable». Me pagó el resto del dinero. «Espere aquí un momento, por favor», me dijo. «Solo voy a recoger algo que dejé aquí hace mucho tiempo. No tardo». Salió del coche y, sin una linterna, caminó directamente hacia la oscuridad de las ruinas y desapareció. Esperé. Pasaron 5 minutos, 10, 20. El único sonido era el de la selva nocturna. Lo llamé. «Amigo, señor». Nada. Empecé a preocuparme. Pensé que se había caído, que se había lastimado. Con la linterna de mi teléfono, me bajé y me acerqué con cautela a las ruinas. Busqué por todas partes. No había ni rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Volví al coche confundido y un poco asustado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir?
¿Que un turista se había perdido en la oscuridad? Esperé casi una hora. Él nunca volvió. Finalmente, me di por vencido y conduje de vuelta a la ciudad. Mientras bajaba la colina, mi teléfono vibró con una notificación de un periódico local. La abrí por curiosidad. El titular me heló la sangre. Identifican restos humanos encontrados en ruinas de la Santa Cruz. El artículo decía que un equipo de arqueólogos había identificado un esqueleto encontrado durante una excavación en esas mismas ruinas. Pertenecía a un hombre llamado Don Alejandro Valdés, un acaudalado comerciante que había desaparecido misteriosamente tras el terremoto de 1773. Y junto al texto había un retrato, un dibujo de la época, basado en descripciones de su diario. Era él, el hombre del traje de lino, mi pasajero. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto. Lo entendí todo. Él no fue a buscar algo que había dejado. Él era lo que habían dejado allí. Lo único que quería era visitar su ciudad una última vez antes de ser encontrado. A veces, cuando conduces por la noche, no solo transportas a los vivos, también ayudas a los muertos a cerrar sus últimos asuntos pendientes. Solo rezo para no tener que llevar a otro a su propia tumba.